Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. El Evangelio según San Lucas nos presenta a Jesús en muchos momentos haciendo oración. Cuando fue bautizado, mientras que estaba orando, descendió el Espíritu Santo después de que el cielo se abrió y resonó la voz del cielo. Cuando subió al monte de la transfiguración, también estaba orando. Y Dios se manifestó. Los discípulos vieron a Jesús que estaba orando y tuvieron la paciencia de esperar a que terminara. Esto nos da una pista de que Jesús prolongaba su encuentro con Dios Padre en la oración. Los discípulos lo ven ahora como un maestro de oración del que quieren aprender, porque ellos lo han visto hacer oración. Y en los momentos decisivos de su misión, Jesús hace oración. Después de haber sido bautizado, se retiró al desierto y estuvo orando 40 días. Cuando iba a elegir a los discípulos, pasó la noche en oración. Antes de que fuera entregado, en el Getsemaní también estuvo orando, después de invitar a los discípulos a hacer oración. Ahora nos encontramos con una novedad que los discípulos argumentan para que Jesús sea convencido con estos elementos de que debe hacerlo, de que debe enseñarlos, porque también son sus discípulos. Le piden: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. La solidez de esta argumentación tiene como respaldo que más de 2 de los discípulos que ahora están con Jesús antes fueron discípulos de Juan el Bautista. Él les anunció la cercanía del reino, pero también les enseñó la oración y la penitencia. Y en el ambiente de Israel, cada uno de los maestros tenía su catálogo de oraciones, su modo de enseñar a sus discípulos. Y ahora sabemos que Juan el Bautista también tenía discípulos, también hacía oración, y esto es una parte fundamental y decisiva de la vida del Bautista, como también de Jesús. Jesús ahora les responde: cuando oren, digan Padre. Muchas veces Jesús pronuncia la palabra Padre para anunciar el reino de Dios. Les hace saber que deben ser misericordiosos como el Padre Celestial, que deben entender que Dios es un Padre que los ve donde hacen oración, un Padre que sabe lo que necesitan. Enseguida de esto lo va a decir: un Padre que ve lo secreto, un Padre que es bueno. Y Jesús mismo en sus oraciones
va a dirigirse a Dios con esa invocación. El destinatario de la oración que Jesús hace no es Yahvé, no es Adonai, no es una invocación como las que aparecen en el Salterio o en el libro de los Salmos. Esta manera de dirigirse a Dios es más personal y diré más familiar. Los discípulos acaban de ser testigos. Al regresar de la misión de 2 en 2, los 72, le dicen a Jesús lo que ha sucedido, cómo los demonios se someten a ellos en el nombre de Jesús. En realidad se someten a Jesús a través de los labios de los discípulos, porque es el nombre de Jesús que se les impone, que los domina y que los hace obedecer. Pero así Jesús nos muestra, cuando escucha estas palabras, que Él está contento con los designios de aquel que es el Señor del cielo y de la tierra, a quien en ese momento Él, lleno de gozo, movido por el Espíritu Santo, estalla diciendo: Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús en ese momento se revela como Hijo del Creador del cielo y de la tierra, y le agradeció por sus planes que han permitido a la gente sencilla conocer la esencia del Evangelio, conocer al Hijo y conocer al Padre. Ahora que Jesús les dice cuando oren, digan Padre, Jesús está respondiendo a la petición que le han hecho, está enseñando a quien dirige su oración, y la palabra oración indica mover los labios, abrir la boca, pronunciar un nombre en voz alta o en voz baja. Pero en este caso se trata de un rezo, una recitación que aquí es presentada en forma breve. El destinatario es el Padre. Cuando Jesús está en los momentos más difíciles de su vida, le dirige al Padre su oración diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta oración es familiar, es personal, es muy íntima. Jesús se sabe protegido por su Padre y así lo invoca. Y a los discípulos les dice que deben decir en primer lugar en su oración que su nombre sea santificado. Puede significar que Dios como Padre se manifieste como santo, o que los que están haciendo oración en cuanto hijos se comporten dignos del Dios al que invocan, honrándolo filialmente. Le piden en la oración que Jesús les enseña que venga a su reino, que Él muestre en tanto que reina sobre el mundo, que Él los proteja. Y le piden lo esencial. La primera tentación que Jesús tuvo se refería precisamente a la necesidad vital de alimentarse. Y por eso la petición es: danos hoy nuestro pan de cada día. Al diablo Jesús le había respondido: no solo de pan vive el hombre, pero ahora pide estrictamente lo necesario, no para almacenar, sino lo necesario para ese día único. Y también pide algo importantísimo, el perdón, porque aunque sea hijo, el discípulo del mismo Padre de Jesús, en otro modo, ha ofendido también al Dios al que se dirige y debe pedirle el perdón. Pero la medida de ese perdón debe ser el trato que se ha dado al prójimo. Todo aquel que ha ofendido al discípulo de Jesús, que se convierte por la oración en discípulo, pero también en hijo de este Padre, debe perdonar a quien lo ofende para que sea perdonado por este Padre. Y la última petición es decisiva y fundamental: no nos dejes caer en la tentación o no nos lleves a la tentación. El hombre es frágil y el tentador es fuerte,
Y por eso se requiere la gracia de Dios, que es el Padre, para que no se caiga bajo el poder del tentador. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.